Palabra de vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté en mi santuario, en medio de ellos, para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos, y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterara de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de la profecía de Ezequiel
nos muestra cómo Dios no deja de cumplir sus promesas, de compadecerse de su pueblo, de perdonar sus faltas y de buscar su unidad. En efecto, por las palabras del profeta Ezequiel escuchamos a Dios hablando cuando dice a su pueblo: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra, los haré una sola gran nación, un solo rey reinará sobre todos ellos. Y continúa su promesa de bendición y de salvación, diciendo: los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Y termina Dios su promesa de misericordia sobre su pueblo, diciendo: los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A partir de esta profecía de Ezequiel, aprendamos a reconocer más claramente el mensaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Juan. Reconozcamos tres verdades supremas. La primera, el impresionante acontecimiento de la resurrección de Lázaro ha llevado a muchos a creer en Jesús, a reconocerlo como el portador de una vida nueva, a descubrir que Él es un rabino distinto, completamente diferente de los otros rabinos o maestros de su época, que Él habla con autoridad, que en su palabra hay sabiduría, luz y poder. Pero es precisamente este acontecimiento de la resurrección de Lázaro en Betania que suscita tanta fe y conversiones en el pueblo judío, lo que lleva a una reacción contraria cuando los fariseos, cuando el sumo sacerdote Caifás, cuando ellos convocan al Sanedrín, el Consejo Nacional Religioso, convocado por un total de 71 miembros, y advierten: este Jesús es peligroso para nuestra fe. Este Jesús va a subvertir los valores judíos tradicionales y va a llevarnos a un enfrentamiento de nuestro pueblo con el imperio que nos oprime, el imperio romano. Por eso Caifás, tomando la palabra, habla proféticamente y en el fondo traza los planes de Dios. Conviene que uno solo, en este caso Jesús, muera por el pueblo entero y no que al contrario la nación perezca. En el fondo, en los planes de Dios, que está la unidad de su pueblo, el congregar a sus fieles dispersos por el mundo. Esto se concretará desde la muerte redentora de Jesús, cuando alrededor de una nueva fe muchos se unirán y el pueblo será congregado. Descubrimos, a partir de este acontecimiento que solo se puede leer en la fe, cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, y cómo por envidias, por celos humanos, por temor a la dispersión del pueblo frente al mensaje nuevo y revolucionario que traía Jesús a los suyos, deciden ese día el sumo sacerdote y los fariseos matar, asesinar a Jesús. Hoy descubre una verdad suprema al portas de la nueva Pascua que vamos a vivir. Del mayor mal humano, Dios saca el mayor bien posible.
Y eso solo lo puede hacer Dios, no solamente en la vida de su Hijo Jesús, sino en la vida de cada uno de nosotros. Solo Dios del mal puede extraer bien. Solo Dios puede torcer los designios luctuosos, dolorosos de un hombre para transformarlos en luminosa historia de salvación. Hoy aplica este misterio a tu vida personal y descubre que más allá del sufrimiento que has padecido por injusticias, por contradicciones y problemas con otros, Dios te habla y quiere sacar un bien, una bendición para tu vida. Está en ti y en mí desde la fe reconocer, vislumbrar, interpretar, conocer esa bendición de Dios para nuestra vida. Vamos a iniciar la próxima Pascua, Pascua cristiana, paso del Señor por nuestra vida. Aprende a pedir desde la fe, comprender las señales de Dios para que haya también Pascua, paso en tu vida del Señor, paso de un hombre viejo a un hombre nuevo, de una persona llena de pecado a una persona en gracia, en justicia, en rectitud de vida. Nos parece increíble, pero la injusticia, la cruz, la persecución, el mal que los hombres causaron en Jesús, solo por el poder de Dios se volvieron en verdad, en luz, en fuerza de redención y de salvación para todos los hombres. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día y en la próxima Pascua cristiana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.